Reyes y Señor de señores. Le damos gracias por esa afinación de aplausos que tiene esta iglesia. Y aún los que llegan nuevos cogen el paso con una facilidad tremenda. Porque a veces veo gente que lleva 2 o 3 domingos y ya están. Están más o menos, se les va un la y un sol en algún momento, pero por fe llegamos. Qué bueno es el Señor. Tienen autorización de sacar su Facebook un momento y darle share al mensaje, ¿verdad? Para que corra. Siempre dele share a las cosas de la iglesia, porque cuando usted le da share o hay mucha interacción, Facebook, sus mensajes llegan como hasta un 5% de los amigos que usted tiene en Facebook. Quiero que sepa que eso es a quien único los ve. Pero cuando hay interacción, Facebook entonces empieza a empujarlo, porque eso es lo que ellos quieren, que la gente se mueva. Pues usted dele interacción a todo lo que usted debe palabra, todo, dele share, dele like y demás. Entonces, como usted vio, estamos pasando la ofrenda al final ahora. Las razones es que hay personas que llegan un poquito tarde y se les pasa el tiempo de la ofrenda y después la echan en el buzón, que está bien. Pero es bueno que todos participe. El evento de la ofrenda es bueno que usted venga y usted la deposite. Y queremos que usted no se pierda esa oportunidad, así que lo vamos a dejar a los últimos momentitos. Siempre el tiempo va a ser el mismo, porque el que economizamos antes, pues lo damos al final después. Entonces quiero decirles que principalmente a los servidores de la casa, el hermano Efraín va a comenzar una escuela de misiones que empieza ahora en enero. La Labranza Mundial se llama el ministerio del hermano Efraín, donde va a haber un open house el 28 de enero a las 7 de la noche. Así que usted venga para que vea qué es lo que es. Y esto es, vamos a esparcir el evangelio por el mundo. Y aquí vamos a aprender cómo esto se hace. Obviamente, por el mundo me refiero desde aquí hasta el mundo. O sea, al mundo entero, que fue la misión que nos dio el Señor. Así que aquí usted no tiene que llamar, ya usted lo sabe. Usted viene el día 7, el día 28. A las 7 de la noche vamos a estar aquí. Yo voy a tomar la escuela de misiones también, porque allá en Carolina el pastor Edgar también, y está pasándolo al grupo también, porque es importante que todos aprendamos esta parte. Bueno, la pastora habló de lo de Aguana. Ya estamos empezando a mandar a buscar el material para nosotros comenzar antes de que podamos tener el entrenamiento. Lo que hace es que quien da el entrenamiento tiene a su mamá bien enferma, y por eso es que ha habido unos retrasos en esta cuestión. Pero ya ellas nos van a dar con lo que se empieza, y vamos a comenzar en enero con estas cosas. Así que es importante que usted inscriba a su hijo, porque si no, su hijo participa de oyente. Y usted no quiere a su hijo participar de oyente, usted quiere que participe, que juegue. Así que al final siempre está la pastora Yari allá. Si usted tiene dificultad porque tiene muchos muchachos, hable con la pastora Yari. Y hay personas que han, ¿verdad?, hecho donación para personas que le cuesta, que no tienen todo para pagarlo completo, $40 por el año entero. Y eso no lo pedimos nosotros, eso es una cuestión que lo pide, que es requisito de ellos, pues, para todos los equipos, todo el material que hace falta para los muchachos, porque es bastante, ¿ok? Bueno, vamos al tema entonces. Ya mañana se celebra la Nochebuena, que es la víspera de Navidad, que históricamente hemos celebrado nosotros en nuestra área, en el lado en que nosotros vivimos, y Suramérica y Norteamérica, Centroamérica, todo el mundo lo celebra, y algunas áreas del resto del mundo donde se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Pero obviamente la Biblia no dice cuándo Jesús nació, no dice fecha. Sí podemos saber más o menos la muerte, pero el nacimiento no lo especifica. Sí habla de todo el proceso del nacimiento, pero no dice para el mes tal, para el día tal, cuando fulano era rey, que esas son las formas de más o menos usted poder llegar a algunas de las fechas de la Biblia. No lo dice. Las razones, no sé. Dios sabrá por qué no dice la fecha, pero sí narra el evento del nacimiento de Jesús. Eso está narrado, pero de una manera espectacular, inclusive profetizado por varios de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene la Navidad?
La celebración de Navidad, la palabra Navidad viene de la palabra del latín nativitas, que puede traducirse como nacimiento. Hay otra teoría que puede decir el nacimiento de la vida también, pero vamos a llamarla nacimiento, que es la parte más sencilla de entenderlo. ¿Por qué en diciembre? Okay. Hubo un emperador llamado Constantino de Roma, que su mamá se convirtió al evangelio y él se convirtió al evangelio. Entonces el 25 de diciembre se celebraban una serie de fechas de diferentes dioses y cosas de estas que tenía la gente. Todos aprovechaban ese día y lo celebraban ese día específicamente. Entonces la mamá de Constantino dice: ¿por qué no ponemos el nacimiento de Jesús ahí y sacamos todas estas cosas paganas de ahí? Y Constantino dijo: ok. Y desde ahí en adelante la Iglesia Católica lo tomó, ¿verdad? Y todo el mundo lo ha adoptado. Hay gente que critica que celebremos la Navidad. Gente cristiana que critica que celebremos yo lo respeto, no hay problema. Pero el hecho de que nosotros celebremos una fecha, aunque no lo sea, yo les dije a ustedes un día que mi mamá cumplía años el 24 de enero. Mi mamá duró 87 años. Y por lo menos en 50 y pico de ellos yo participé, porque yo estaba vivo, yo había nacido. Y cuando mi mamá murió, que yo tuve que conseguir unos documentos para la transferencia de la pensión de papi y demás, resultó que mami había nacido en febrero. El certificado de bautismo decía que había nacido, pero el certificado de nacimiento decía en enero. En ese tiempo ocurría mucho que, ¿importa eso? ¿Tú crees que tuve un problema con el seguro social o con el gobierno? Ninguno, no. ¿Por qué? Porque ella nació, ella existió y todavía yo me acuerdo de ella el 24 de enero. Yo no recuerdo ni cuándo fue en febrero, no lo recuerdo si fue el 10 de febrero o algo así, no lo recuerdo bien. Pero lo que te quiero decir es que formar un issue porque no fue la fecha, yo creo que es irrelevante. Porque estamos celebrando un acontecimiento que sucedió, que sí sucedió. Porque la Biblia puede parecer en los evangelios contradictorias en algunas cosas. Pues habían 2 ciegos, habían 5 leprosos, pero donde coinciden es que el evento de la sanidad ocurrió. Los que estaban alrededor, pues puede haber, porque era gente que realmente no estaba necesariamente. Pues en mi caso personal, yo la tomo como la celebración del día que nació Cristo. Si a alguien no le gusta, pues yo lo siento, ¿verdad? Y le pido disculpas por eso, pero yo lo voy a celebrar. ¿Pero qué pasa? Yo creo que también es bonito lo cultural que tenemos en la Navidad, de que se celebra fiesta, se comparte, se regala. Eso está bien también, en las culturas eso está perfecto. Lo único que nosotros los cristianos, que no celebramos una fiesta pagana, que no celebramos una fiesta de pueblo, que celebramos el nacimiento de Cristo, lo entendamos de esa forma. Por eso yo le digo a mi esposa decora la casa de una cosa que tú te sientas en el baño y hay uno mirándote. El otro día me di cuenta y había un papel de baño con arbolitos de Navidad. Yo no puede ser. Pero yo le dije, pero, nuestro árbol tiene un nacimiento. Afuera, ni que le chillaron los oídos. No sea chota, Carmen. Ya me está choteando ahora también. No. Afuera también lo que está adornando es un nacimiento entre todos, porque dentro de la celebración no podemos olvidar la verdadera razón de la ocasión, que es el nacimiento de Jesús, que es uno de 3 eventos
sobresalientes en la historia del mundo, que es el nacimiento, la muerte y la resurrección. Esos son los tres eventos trascendentales en la vida de nosotros, en el del mundo, porque esto ha transformado la vida de mucha gente a través de los tiempos. Y no solamente eso, que ha permanecido durante 2000 años y pico ahí todavía. Porque Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, ha transformado personas, familias, países con este evento que ocurrió. Y nosotros celebramos que ocurrió lo que en Génesis 3:15 dice, que Dios le dijo a Satanás, le dijo: de la serpiente, de la simiente de la mujer vendrá uno que tú lo herirás en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. Porque en la caída del hombre, todos los planes de Dios con el ser humano se fueron. ¿Que Dios lo sabía? Sí. Bueno, creo que sí. Él tiene la opción de hacer, como Él es todopoderoso, decir: ok, esto no lo quiero saber, lo voy a hacer sin saberlo. Él lo puede hacer también. Pero Génesis 3:15 ocurrieron miles de años, hay 4000 años, para que esto se cumpliera. Y se cumplió algo que los profetas habían escrito. Yo quiero leer una parte primero, para luego ir a la que está en Isaías 9, 1 al 5. Esta porción la tengo en la Nueva Traducción Viviente, las otras las tengo en la Reina Valera. Lo que pasa es que se entiende más fácil en la Nueva Traducción Viviente lo que escribe Isaías un poquito antes de profetizar a Jesús. Dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Yo quiero que usted se ubique aquí, usted en lo personal, en lo que yo estoy leyendo. Él está hablando a Israel, pero yo le quiero que usted se ubique ahí. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados y serán combustible para el fuego. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Para que usted sepa, Zebulón y Neftalí, que son tribus, ¿verdad?, de Israel, lo que menciona ahí es que ellos fueron los primeros que fueron atacados cuando el rey de Asiria atacó a Israel. Ellos fueron las dos primeras, ¿verdad?, ciudades, pueblos que el rey asirio atacó, por eso lo menciona ahí. Ok, vamos a parar ahí un momentito, ¿verdad? Nos vamos a quedar en el 5. Ahora, eso es la vida de cualquier ser humano antes de Cristo, lo que menciona ahí. Hay oscuridad, hay tinieblas, hay ataques, hay todo lo que tú te puedas imaginar existe en la vida de un ser humano. Y Dios lo sabía. Dios sabía que desde la caída del hombre,
la naturaleza pecaminosa del ser humano iba a hacer estragos con cada persona que existiera de ahí en adelante. Tanto es así que él tiene que sacar a Noé y a su familia, destruir el mundo y volver a comenzar de nuevo. Pero mientras el pecado exista, va a haber destrucción, va a haber tinieblas. Pero cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, la luz de Dios viene a encender y a disipar las tinieblas en la vida de cualquier ser humano, porque yo creo que usted y yo somos testigos de eso. Dios decidió hacerse hombre en la persona de Jesús, que significa Dios en nosotros. Ese nombre es el nombre más famoso del mundo. El nombre más famoso del mundo. Es el nombre más odiado en el mundo. Es el nombre más perseguido en el mundo. ¿Por qué? Yo trato de entenderlo. A veces veo documentales y veo la actitud de las personas hacia la persona de Jesús. Porque yo era de uno, no me hables de religión. Yo creía en Dios, yo no era ateo. Yo creía y tenía mucho temor de Dios y yo creía que yo estaba arrastrando a Dios por el piso con mi vida. Yo lo aceptaba, pero yo le echaba la culpa a Él de que Él me creó así. Eso es tu culpa por crearme así. Yo le echaba la culpa, pero yo tenía temor de Dios, yo no era ateo. Pero veo gente que por tú ser seguidor de Jesús son capaces de quitarte la vida. Porque gente muere por el nombre de Jesús. El ISIS, el Estado Islámico, eso es lo que hace. Va a estas naciones que son los cristianos ortodoxos y les pregunta, ¿tú eres seguidor de Cristo? Sí, y te cortan la cabeza o te matan. Eso es todo. Esa es la guerra. Eso es lo que hace el Estado Islámico en todo el Oriente. Liquidando a todo el que dice ser seguidor de Jesús. Todavía en este tiempo. Y también ha sido el nombre más perseguido. Por esa razón que le estoy explicando ahora. Pero ¿qué pasa? El Señor, Dios Padre, en su plan perfecto. Porque lo que pasa es que en los tiempos de Dios, y se los he hablado muchas veces, Dios es el dueño de los tiempos. Tú y yo podemos tener prisa, pero Dios no tiene prisa. Dios espera los tiempos precisos para actuar. Entonces, le dice al profeta Isaías que escriba. Ahora vamos al versículo 6. Ahora lo tengo en la Reina Valera. Pues para que usted, es el más que usted conoce en la Reina Valera. Dice, el 6. Porque un niño, después que termina de decirle todo esto, entonces viene este versículo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor dice, todo esto que pasó, vamos a disipar las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a enviar a uno. ¿Quién es ese uno? El que dijo en Génesis 3:15, miles de años antes. Pero esto está escrito 700 años antes de nacer Jesús. 700 años antes de nacer Jesús. Como tú escuchas que dice que es príncipe de paz, y la paz no tendrá límite, lo menciona la paz 2 veces. Estaba escuchando a alguien en quien tengo plena confianza, es un señor mexicano él que es muy estudioso, que dice que hay una estadística, y no recuerdo de dónde salió la estadística, que en la historia del mundo solo han habido 25 años de paz. En el mundo, me refiero al mundo. Solamente 25 años de paz en 5, 6, 7 mil años que tenga el mundo. Pero aunque el mundo no tenga paz, tú y yo podemos tener paz. Y esa es la parte más importante, porque yo tengo al príncipe de paz conmigo.
basado en estas profecías, porque hay más, porque inclusive Daniel, cuando se le aparece el ángel, cuando usted estudie la parte, si tiene una Biblia de estudio, lea la parte de abajo de estudio, el cálculo de las semanas que le hablan a Daniel, de las 70 semanas por 7, te da el número de años que faltaban para llegar a Jesús. Es una cosa increíble, es espectacular, porque se usa para el Apocalipsis, para la tribulación, pero se puede sacar dos significados de él. Y Dios ya tenía en su plan perfecto enviar a un Salvador que iba a ser un hombre, no era un ángel. Iba a ser hombre igual que tú, y que cuando me refiero a hombre me refiero a humano, ¿ok? Y él lo esperaba. Entonces, cuando leemos lo que escribe Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque tenían que pasar muchas cosas para que esto ocurriera. Primero, debería haber estado Roma en el poder. ¿Por qué Roma? Porque la estructura de gobierno de Roma era perfecta para Jesús poder operar. Roma hizo carreteras, Roma hizo un montón de cosas que no existían para la movilización que necesitaba hacer Jesús. Y el tiempo preciso también tenía que ser, porque ya el pueblo de Israel estaba en un punto que ya estaba así de caer al otro lado ya. Ya había corrupción en el templo, ya había una serie de cosas ocurriendo que eran malas. Así que por eso es que dice que cuando llegó el tiempo, cuando llegó el tiempo perfecto, cuando tenía que ser, llegó Jesús. Pero entonces se le aparece el ángel Gabriel a un sacerdote llamado Zacarías. Y le dice: Zacarías, tus oraciones han llegado al trono. Su esposa era estéril, Elizabeth. Y le dice: tu mujer va a concebir. Y ustedes saben que quedó mudo porque él no creyó. Él le dijo: ¿y cómo va a ser? Un sacerdote. Y le dice: como no creíste, hasta que esto no se cumpla no vas a hablar, pero le vas a poner por nombre Juan. Y te llevo aquí porque es importante que tú vayas viendo cómo Dios va moviendo todas las cosas, moviéndolas en su punto cuando llegó el tiempo establecido. Y queda embarazada Elizabeth. Y le dijo: y le vas a poner por nombre Juan. Entonces, vamos a Lucas 1:26. Este mensaje yo creo que no di el nombre, ¿verdad? Navidad, reconciliación de Dios con el hombre. Dice Lucas 1:26 en adelante: al sexto mes ¿de qué? De haber hablado con Zacarías. ¿Están entendiendo? Vaya conmigo. Después que habló con Zacarías, entonces viene esto y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel fue de su presencia. Ok. Aquí seguimos viendo el tiempo perfecto de Dios. Piensan que María podría tener 17, 16, 18 años, porque esa era la edad más o menos en que se casaban las muchachas. José, no se sabe. José puede haber sido mayor, porque en ese tiempo se usaba que hombres mayores que enviudaban los casaban para ellos poder mantener descendencia. Y tenía que buscar una muchacha que fuera fértil todavía para dar a luz. Pero lo importante que yo, en mi película, hoy hay que hacerse la película, por favor, pero vaya conmigo en la película. Imagínese esto bien en la película. Un día, Dios primero juntó al papá de María y la mamá, para que esos genes se juntaran e hicieran quien fue María. Pues esto no viene de María solo, esto tiene que venir de bien atrás. Y entonces cuando María va creciendo conforme a lo que Dios estableció para ella en el vientre de su mamá. Y en el tiempo establecido, María tuvo que haber nacido en un tiempo específico para que todo esto ocurriera, porque si María hubiera nacido 20 o 30 años antes, no sería el caso. Pues María entonces va a casa de su prima y se quedó allá, porque cuando tú sigues leyendo te das cuenta que ella se quedó en casa de Elizabeth hasta que Elizabeth dio a luz, por lo menos 3 meses. Quiere decir entonces que cuando nace Juan, María tiene 3 meses de embarazo aproximadamente, que ya puede haber barriguita, y llega al pueblo. Y entonces después de eso, ¿sabes? José hace como que ¿qué pasó? Not me. Dios hace las cosas así. ¿Por qué? No sé. Yo he tratado de entender por qué Dios hace las cosas de esta forma y no las entiendo. Pero Dios las hace así. Y entonces, ahora es que usted me le tiene que dar crédito a José. Ana, José, no, es bravo de verdad. El ángel le habló y dijo: José, tranquilo, porque José se iba a divorciar, pero en secreto, para no perjudicar a María. Y le dice: mira, ese bebé es del Espíritu Santo, tranquilo. Y entonces, ustedes saben la historia. José entonces acepta a María, y José se tiene que mover porque Dios había establecido. Los censos en Israel, en Roma, ocurrían cada 14 años. Pues tocó el tiempo del censo. ¿Por qué? Porque José se tenía que mover a Belén, porque José era de Belén. Y entonces José tuvo que tomar a su esposa e irse a Belén a anotarse en el censo. Y entonces yo recuerdo las historias que me hacían en la escuela, que le cerraron la puerta en la cara a José y a María. Hoy yo digo, pero ¿por qué se la tenían que cerrar? Pues si tenía chavo para pagarlo de la prueba. Es que recuerde que había un censo y todo el mundo había tenido que venir de su ciudad y estaba todo lleno. ¿Y por qué no llegaron a tiempo ellos? Porque no
Porque cuando le llegó el tiempo a María, tuvieron que ir a un establo. Porque esa fue la manera que Dios decidió que iba a nacer su hijo. MacDiel le da una connotación espectacular. Le dice, ¿dónde nacen las ovejas, los corderos? En los establos. ¿Sí? Pero no necesariamente por eso. Es que este era un rey diferente. Este era un rey digno de todos. Porque ¿quién se atreve a acercarse a un rey? Cuando se casan los príncipes y las princesas estas, es un grupito de invitados. Todo el mundo tiene que estar en la calle mirando que pasen y mirándolo por televisión porque es la única manera. Pero este rey que nacía era algo diferente. Este rey que nacía no era un rey común como el que nosotros estábamos acostumbrados. Pero entonces, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía de Miqueas, 600 años antes de nacer Jesús, decía que era en Belén. Por eso el tiempo, y yo lo que quiero es que tú veas que esto es un plan perfecto. O sea, te estoy tratando de llevar para que veas el plan perfecto de Dios y que las cosas en tu vida no ocurren por casualidad, porque Dios las estableció desde el principio y las escribió en el libro cuando te formó en el vientre de tu madre, y es necesario que tú lo entiendas. Es necesario que entiendas que a veces van a haber puertas cerradas y vas a tener que dormir en un pesebre por alguna razón. A veces vas a tener que moverte de algún sitio por alguna razón, porque Dios te está moviendo. Porque Dios lo estableció así, Dios lo decidió así. ¿Por qué? No sé, le tienes que preguntar a Dios. Procura llegar al cielo para que le preguntes. Y llegó el día. Posiblemente Jesús nació en septiembre o en octubre, no voy a entrar en eso ahora. Pero esa debe ser la época en que nació Jesús más o menos. Jesús nació 6 meses después de Juan. Recuérdalo. Entonces, mira, otro dato que oí a MacDiel Narváez que me encantó. Los corderos y las ovejas que se vendían, ellos eran, en Belén, eran industria, era vender ovejas. Eran USDA Choice. Eran una calidad brutal, que con certificado y todo. Que cuando la gente iba a sacrificar al templo, veía con las echales, olvídate de eso. Ni la mire, vámonos. ¿Ok? Mira cómo Dios hace esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó el momento y nace Jesús. Lucas 2. Del 9 al 14 vamos a leer. Dice, ok, hágase la película, pero aquí es que se tiene que hacer la película en HD, por favor. Trate de y si se puede poner las gafas 3D, mejor todavía, porque lo va a ver mejor. Vea esta escena. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor a los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Imagine, pero es que yo creo que usted se imagine esto. Los pastores de ovejas del tiempo de Jesús, de ese tiempo, eran los más insignificantes. Esto era miserable, ser pastor. Por eso es que usted ve a David,
que no aparece. Lo que pasa es que en David puede haber un chisme, o sea, eso está ahí sí, porque cuando usted lee el Salmo 51 de David, dice, en pecado fui concebido. No sabemos qué pasó ahí, por qué David, estaban los 5 hijos aquí bien bonitos y David allá con las ovejas solo. Pues algo pasaba ahí, porque así funciona Dios, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Pues ¿a quién se le aparece? O sea, los ángeles fueron a Jerusalén, a la capital. Los ángeles fueron a la zona más predilecta de Jerusalén o de Israel a anunciar. No, fue a los pastores, los que estaban. Dice que en las vigilias de la noche es de 12 de la noche a 6 de la mañana. De 12 a 3 en la primera vigilia, de 6 a 6. De 6 a 9. De 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Esas son las 4 vigilias de la noche. Están de madrugada. Esa gente ha amanecido allí. Y de momento aparece este ángel caminando, que yo me imagino esto brilloso, bien espectacular. Gabriel tiene que ser hermoso. Y les dice, relax. Y de momento se abre ese cielo. Y Dios envía un reguerete de ángeles a cantar allí. Esas voces tienen que ser espectaculares, casi como la de este grupo de aquí, esas voces, esos ángeles. Usted se puede imaginar el espectáculo y las estrellas, porque en ese sitio se ven las estrellas bien brutal, porque no hay luz en ese tiempo. Se veían las mismas estrellas que el Señor le había mostrado a Abraham. Y Dios se toma esa cortesía de decirle al mundo, de anunciárselo. ¿Y a quién se lo anunció? A los más insignificantes. A los que apestaban a ovejas. A los que eran los amaneces de tipo, porque yo no me pienso amanecer. Y el Señor les avisó. Entonces después dice que ellos fueron a verlo al lugar. Entonces, cuando María termina el proceso, mira para ¿cuándo presentaban los niños? A los 40 días. ¿Por qué? Porque terminaba la cuarentena de la mujer. Y recuerde que el sangrado para los judíos es inmundo. Pues cuando terminaba el sangrado, pues a los 8 días le hicieron la circuncisión. Esa no se la imaginen. Vamos a anunciar un momento y volvemos. Ya la circuncisión está hecha cuando usted vuelva. Regresamos. Había un hombre del templo llamado Simeón, que el Señor le había dicho, antes que tú mueras vas a ver al Mesías. Y cuando tú lees, dice que el Espíritu Santo lo guió cuando ellos entraron. El Espíritu Santo los llevó y le dijeron, ese es. Y él cogió al nene y dijo, ya me muero por ir en paz. Lo que sigo sin entender es por qué el pensamiento de ese hombre no era el mismo de los demás cuando había una promesa ya establecida. Que quiero que te ubiques aquí también. El Señor promete y no creemos. Empiezan a ocurrir cosas y no entendemos que Dios lo está haciendo. Porque Dios lo hace diferente. Dios te va a bendecir económicamente. Estamos todas las noches esperando que caiga una bolsa de chavos del cielo. Dios te va a sanar. Queremos que Dios baje con este estetoscopio y te digo, déjame ver, abre la boca. No ocurre así. En el mundo de Dios, en la eternidad de Dios, las cosas van ocurriendo y ocurren en su tiempo y en el momento y como Él quiere que ocurran. Y posiblemente de las maneras más absurdas de las que tú puedes entender.
Alguien me estaba diciendo el otro día, yo creo que fue de aquí, no me acuerdo quién fue, que estaba en este sitio y vino una persona, un deambulante prácticamente, a hablarle, mira, así te dice el Señor. Fue Johan, fuiste tú, Johan. Ven acá, ven, Johan, coge el micrófono, ¿qué fue lo que pasó? Háblame esto aquí un momentito, yo no me acuerdo. Explica eso aquí un momentito. Sí, porque es que es importante para seguir. Iglesia, pues yo estaba arreglando algo de mi carro y estoy parado así en la avenida y veo a este señor, un deambulante borracho, caminando borracho literalmente, no podía casi ni sostenerse, y de repente me mira a los ojos, como que se establece la nota y me dice, tú le perteneces al Dios de Israel. Y yo me quedo como que, yo pensaba que él se iba a acercar para pedirme dinero y yo estaba preparándome y vuelve y me repite, esto es de parte de Dios, tú le perteneces al Dios de Israel. Y no me aceptó el dinero y se fue. Porque Dios opera de una manera para romperte la cabeza, porque es que yo no veo de otra forma. Para que lo pienses y no entiendas, porque si lo entiendes, a lo mejor tenemos problemas si lo entendemos. A lo mejor tenemos problemas si lo entendemos y a veces no lo queremos mejor entender. Entonces, comenzó la persecución. Recuerda que los reyes vienen tiempo después, los reyes no están en el pesebre. Los reyes puede haber ocurrido 1 año, 2 años después, porque cuando tú pones, Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para atrás. Pero Dios le había dado una señal a estos hombres de Oriente, que fue la estrella. ¿Qué hicieron los pastores? Fueron y adoraron. ¿Qué hicieron los reyes? Fueron y adoraron. Los 2 niveles. Los más bajitos y los más altos. Pero ¿a quién fue primero? Acuérdate que es para todo el mundo, pero primero nosotros. Ahora vamos entonces, establecido esto, vamos a la reconciliación. Okay. La caída del hombre en el huerto provocó muchas cosas, pero entre ellas la más importante que provocó fue la separación de Dios y el hombre. Ocurrió algo ahí. Tú allá, yo acá ya no me puedo ni acercar a ti, porque entró la naturaleza pecaminosa en el ser humano y el pecado nos despega de Dios, nos aparta del Señor. Entonces, el Señor establece los sacrificios para que por lo menos pudiéramos tener tápame los pecados por 1 año por lo menos. Pero lo que estaba haciendo Dios a través de la ley y los sacrificios era preparando el camino para lo que celebramos hoy, para la llegada de Jesús, para la llegada del Dios encarnado. Y entonces, la imagen, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la imagen de Dios se afectó. Porque si tú miras a un ser humano, imagen y semejanza de Dios, pues entonces Jesús dijo, vamos a ir a arreglar esa imagen. Vamos a llamar al artista, al gran artista, para que retoque esa imagen de Dios que estableció, y poco a poco, porque es en el tiempo de Él, vaya. Entonces Jesús vino a tomar al hombre y decirle, papá, ven acá, mira, vamos a reconciliarlo. Y de ahí en adelante, ¿qué ocurrió con el velo del templo? Solamente el que entraba era el sumo sacerdote 1 vez al año, era el único que podía entrar. Todo el mundo tenía que estar afuera. Pero a partir de la muerte del Señor, de Jesús, de la resurrección de Jesús, muerte y resurrección, se rompe el velo y entonces
ahora todos tenemos el acceso porque esa es la reconciliación. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando venimos a Él? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando Él te reconcilia a ti, te da una autoridad de embajador. ¿Lo leí? De embajador, y la palabra de reconciliación para otros también. Porque entonces Cristo vino una vez y para siempre. El sacrificio fue una vez y para siempre. Lo dice ahí en la Biblia. Es una vez. Él no va a seguir. Esto es una vez y ya. Pero ahora nos toca a nosotros ser los embajadores de la reconciliación de los hombres con Dios en el mundo. Que fue lo que hablamos la semana pasada. Y se cumple la promesa de Génesis 3:15 con la muerte de Jesús, que humilló al diablo tremendamente, quedó humillado por completo. Y el Salmo 2, 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este nacimiento y esta vida provocó algo en el mundo entero, que hoy el mundo casi completo, falta todavía, pero conoce a Cristo. Ese nacimiento fue tan importante porque es lo que dice en Filipenses 2, del 5 en adelante, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de cruz de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Suban los adoradores. Esta parte que dice que todas las rodillas se doblarán, los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se refiere a que el que no se vaya al cielo y esté debajo de la tierra, se va a tener que arrodillar allá también y declarar que Jesucristo es el Señor allá abajo. Quiero que extiendas esa parte. Yo no me quiero arrodillar allí. Yo me arrodillo ahora. Ahora yo me arrodillé ya a declarar que Jesucristo es el Señor. Y entender el amor tan grande de Dios, porque yo quiero que ahora usted se vuelva a hacer la película conmigo un momentito más. Imagínese la escena de Génesis 3:15. ¿Quién habló ahí? Que le dijo al diablo de la simiente de la mujer. ¿Quién fue? Pero fue Jesús, porque Jesús es el verbo. El que habla en la Biblia es Jesús. Porque el Padre, si habla, es como el sonido de las muchas aguas. Volamos en canto si el Padre habla.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, el que habla todo el tiempo en la Biblia, es Jesús. El ángel de Dios que desciende en varias veces en la Biblia es Jesús. Pues usted imagínese cuando Jesús venga donde el Padre dice, ¿viste lo que le dije a Satanás, verdad? Así que voy a esperar el momento establecido por ti, porque el que establece los tiempos es el Padre. Ese es el dueño, el que manda es ese. Pero es el mismo Dios. ¿Cómo es? No me preguntes porque yo tampoco, es difícil de entender, esto es demasiado de grande para tratar de entenderlo, como 3 son 1 y 1 son 3. Pero como yo creo en todo lo que hace Dios, no me importa, como Gigi Ávila. Si la Biblia dice que Jonás se tragó el pez, yo lo creo también, decía Gigi Ávila. Si está en la Biblia. Imagínense la escena que Jesús le dice, yo voy a ir. Ay, ¿quién va a ser ese de la simiente? Yo. Pero ¿cómo que tú? Sí, yo. Pero tú eres Dios. No importa. Yo voy. Pero ¿sabes que tienes que dejar todo lo que te hace Dios? Sí. La alabanza aquí en el cielo, todo lo que tú eres, sí. Tú eres el verbo, sí. Pero tú no los ves a ellos. El Espíritu Santo diciéndole, pero tú no los ves. Cómo ellos se comportan. Aún los sacrificios los cogieron de vacilón y pecaban a propósito para después hacer el sacrificio y curarse en salud después. Y Jesús va a decir, sí. Esto no está en la Biblia, ¿sabes? Esta es mi película. ¿Tú estás seguro? Sí. Solo, Padre, cuando tú me digas cuándo es el momento. Y ese momento llegó cuando llegó el tiempo establecido. Y yo sigo en mi película viendo a Jesús quitándose su corona, quitándose su cinta de oro, el fuego que hay en sus ojos que dice que es como fuego que escribe Juan en el Apocalipsis. Apágalo, Señor. Hazme mortal, que me duela si me doy, que llore si me entristezco, que me alegre, que me ría si me alegro, que pueda amar sin odiar, porque en ese cuerpo puedo querer odiar. En ese cuerpo puedo rechazar. En ese cuerpo necesito la fuerza, Señor, para que tú me permitas hacer esto. Pero sabes que si vas a ser hombre, no te puedo enviar como hombre así. Tengo que enviarte como niño. Ok. Yo no sé si usted había pensado en algo así. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Se paró del trono. Me imagino que se apagó todo atrás, porque él se bajó. Busque la descripción del trono y el arcoíris y todo lo que hay detrás del trono. Se bajó del trono, todo se apagó en lo que Jesús llegaba. Esta es mi película, no es la Biblia. Y comenzó a crecer como niño. No sé el ambiente, no sé alrededor de quién. Y llegó a los 30 años. Y entonces fue que recibió el Espíritu Santo. Mientras tanto, el Espíritu Santo no habitaba en él. Cuando salió de las aguas, entonces descendió el Espíritu Santo sobre él. Y como cualquier mortal, se fue 40 días al desierto a batallarse con el mismo Satanás como hombre. Con este cuerpo que puede ser tentado y puede no resistir la tentación. Es un cuerpo igual que el tuyo y el mío.
y predicar una palabra y como en seguir la persecución hacia él. La tristeza de que no le creyeran. Cuando él ya había avisado, cuando él ya había hablado a los profetas y estaba escrito, Isaías estaba escrito, Miqueas estaba escrito, Daniel estaba escrito. Y llegar un día en que ya él lo sabía. Pero yo me imagino la tristeza en el corazón de él. De que lo entregaran, de que lo escupieran, de que lo maltrataran. Y cuando tú ves todo eso, entonces puedes ir a Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces murió en la cruz, resucitó al tercer día. Aguantar esos golpes no debe haber sido fácil. ¿O tú crees que a él no le dolió? Bueno, se murió. Su cuerpo físico murió. De los golpes y del maltrato y de la crucifixión murió. Estuvo dispuesto a dar la vida por ti y por mí. Para que hoy entonces todo aquel que en él cree, él lo agarra por la mano y agarra al Padre. Papá, otro reconciliado contigo. Papá, otro reconciliado contigo. Papá, otro reconciliado contigo. Papá, otro reconciliado contigo. Aquel que hizo maldad, papá, se reconcilió contigo. Aquel que asesinó, papá, se reconcilió contigo. Aquel que fue abandonado, que los padres lo dejaron, que lo maltrataron, papá, otro más que tenemos para reconciliarse, pero este lo tenemos que restaurar. Eso es lo que celebramos. Si nos enfocamos solo en el pesebre, no lo vemos. Tienes que poner el pesebre aquí y la cruz aquí. Y la tumba aquí. Entonces podemos entender el propósito de lo que celebramos. Y cuando demos regalos el martes a nuestros hijos, a nuestras familias y demás, recordar que el mejor regalo lo dio Dios a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Y hoy tú y yo podíamos estar reconciliados con el Señor. Ese fue el mejor regalo. En los que nosotros damos somos regalos insignificantes. Pero cuando le dices a alguien, hay un Dios que te ama, hay un Jesús que dio la vida por ti, ese es el regalo que nos toca dar a ti y a mí como embajadores del reino. Que nos toca ahora decirle a otros, sí, le damos un regalo, pero si le das un regalo a alguien que todavía no conoce al Señor, le dice, hay un regalo físico, pero hay un espiritual que te quiero dar también, para que te reconcilies con el Señor. Porque el que no está en el Señor está separado de Él. Por más que pueda decir que yo no, yo creo, no, yo esto, no. Hay otras cosas que hay que hacer para que esa reconciliación se lleve a cabo. Incline su rostro, por favor. Hoy vengo a ofrecerme postrada
Póngase de pie, por favor. Ese es Juan 3:16. ¿Me escucho? Ese es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En varios lugares en la Biblia dice que el que confiesa el nombre de Jesús es salvo. Por eso es que dice, y toda lengua confesará. Esa es la manera de recibir a Cristo en su vida. Cuando lo confiesas con tu boca y cuando lo haces públicamente, mejor todavía. Yo voy a hacer esta oración para que usted me siga, pero te quiero pedir por favor que abras tu corazón. A lo mejor la hiciste ya, o aquí la mayoría ya la ha hecho, pero date la oportunidad de abrir tu corazón un poco más en el día de hoy. De entender esto que yo expliqué o traté de explicar en este día. Traté de buscar la manera. Me costó un poquito, pero espero haber llegado porque no es tan fácil tratar de entender este momento y lo que quiso Dios hacer. Y si no lo has hecho nunca, abre tu corazón para que te cambie la vida, para que reconcilies tu vida con el Señor. Y Él comience a hacer todas las cosas que Él planificó desde antes de la fundación del mundo para ti. Porque el tiempo establecido por Dios para ti es este, es el que te tocó vivir. A ti y a mí nos tocó en este tiempo. Tú y yo pudimos haber nacido en el 1800, o en el 2030, o en el 1500, o pudimos haber nacido en el 300 antes de Cristo. Yo no sé. ¿Por qué Dios lo determinó para ahora? No sé, en la vida de cada cual. Yo puedo entender la mía para estar aquí. Así que cierra tus ojos, por favor, y repite conmigo. Padre bueno, en este día yo entendí cuán amor tan grande tú tuviste conmigo. Que enviaste a tu Hijo Jesús, permitiste que se despojara de todo lo que le hacía a Dios, para habitar entre nosotros, para morir por nosotros. Pero al tercer día, tú lo resucitaste para mi salvación. Te doy las gracias por haber pensado en mí, por haberme visto desde antes de la fundación del mundo, por haber soplado aliento de vida en mí para yo ser un ser viviente. Y hoy me reconcilio contigo. Gracias a Jesús, gracias a su sangre, hoy soy perdonado y puedo tener una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.